compañeros. Somos el equipo 4 y vamos a tratar el día de hoy el tema de rescate de pacientes en primera falla. Yo soy la doctora Alexandra Domínguez y funjo como moderadora del foro de debate. Establecimos 5 preguntas base a través de las cuales pretendemos generar el contexto al cual nos vemos involucrados al momento en que tenemos que decidir la estrategia a seguir en el manejo de un paciente en primera falla. Y aquí estamos las integrantes del equipo. Ok. ¿Cuáles son los eventos y cómo se definen, cómo se originan los eventos de viremia en el VIH? Doctora Gabriela Pérez, ¿podría iniciar, por favor? Sí, claro. Dentro de la falla podemos ver que hay una falla virológica, una falla inmunológica o una falla clínica. Hablando del tema que es la falla virológica, a la incapacidad para lograr y mantener la supresión de la replicación viral. Y ahí tenemos que la guía DHHS habla ya de una cifra que es más de 200 copias por mililitro, o la guía europea lo confirma, más de 200 copias, pero podemos iniciar o cambiar tratamiento a partir de 50 copias por mililitro. Esto hablando de esta cifra posterior a 6 meses de haber iniciado o modificado un régimen y en 2 terminaciones consecutivas con un intervalo de 4 a 8 semanas. Perfecto. Doctora Jenny, ¿quiere agregar algo, por favor? Gracias. Cuando hablamos de falla, también debemos de mencionar lo que es una viremia de bajo nivel persistente, donde vemos que las determinaciones son menos de 200 copias por mililitro, o de muy bajo nivel, cuando es posible detectar menos de 50 copias por mililitro. Por otro lado, también si el paciente nunca ha llegado a ser indetectable desde el inicio de su tratamiento, entonces puede ser nada más una respuesta virológica incompleta. Estoy muy de acuerdo, pero también tenemos que considerar que en el abordaje de la falla, cuando hay menos de 1000 copias por mililitro, debemos considerar también un blip. Un blip solo es una elevación de la carga viral que va precedida y después de esta una carga viral indetectable. Y entonces no se considera falla y no requiere cambio de tratamiento, pero debemos de considerarlo para no diagnosticar erróneamente una falla. Doctora Gaby, sobre el origen, ¿qué nos puedes decir? Ok, bueno, pues respecto al origen, ¿cuál es este origen principal? Bueno, pues que no se logró un nivel suficiente de antirretroviral para evitar la replicación viral. Y considero que la principal causa de falla es la no adherencia. No es que haya una buena o mala adherencia, simplemente que no haya adherencia por parte del paciente. Y aquí tenemos que ver los efectos adversos, número de dosis o factores socioculturales en donde los pacientes no están verdaderamente convencidos de que sea un real beneficio el tratamiento. Doctora Jenny, ¿qué puede agregar al respecto? Que no todo tiene que ver con el paciente, sino también puede ser con el mismo régimen. Por ejemplo, que tengan baja potencia, dosis inadecuada, una farmacocinética, las interacciones farmacológicas que existen, o incluso que tengan resistencias transmitidas. Gracias, doctora. ¿Cómo se realiza el abordaje inicial cuando se detecta una carga viral, ya sea de menos o más de 1000 copias? Me agradaría que la doctora Erandi pudiera iniciar la respuesta, por favor. Hola, buenas noches. Ante ambos escenarios en el que el paciente se encontraba indetectable y encuentro como hallazgo un aumento en la carga viral, ya sea menor a 1000 o mayor a 1000 copias por mililitro, considero que el abordaje inicial es el mismo ante ambos escenarios, ya que al observar un aumento del nivel que sea, lo primero que se debe realizar es el interrogatorio al paciente sobre posible pérdida de la adherencia al tratamiento, si tuvo olvidos en las tomas de tratamiento, hubo cambios en el horario de la toma o inició la ingesta de algún otro medicamento de cualquier tipo. ¿Agrega algo más, doctora Rocío? Buenas noches. Claro que posterior a la búsqueda de causas, se debe solicitar una nueva toma de estudio de carga viral CD4 a un mes a partir del momento de la atención en que se hace el procesamiento de la adherencia. Cuando es menor de 1000 copias, se ha demostrado en diversos estudios que se pueden desarrollar mutaciones y al paso del tiempo generar resistencias a los antirretrovirales. Por lo que ante este evento lo ideal sería realizar un genotipo ultrasensible, pero es difícil de conseguir, por lo que en estos casos, bueno, se podría hacer un cambio de tratamiento con base en lo que marcan los algoritmos de tratamientos de segunda línea de nuestras guías actuales. Y posterior al cambio, dar seguimiento con los estudios de carga viral y CD4. Y se corrobora que es un evento de más de 1000 copias, no podemos
definir como una falla. Y tendremos que ver la posibilidad de idealmente realizar un genotipo, aparte de nuevamente interrogar sobre las posibles causas de origen, dentro de las cuales está la falta de adherencia. Y con respecto a otras formas de detectar la falla, aparte de la carga viral, en su experiencia, doctora Arandi, ¿qué opina? Bueno, quizá no sean como tal enfermedades que nos indiquen específicamente una falla, pero sabemos que la presencia de ciertas infecciones durante el TAR, aún con buena adherencia al tratamiento, pueden desatar una respuesta de activación inmune y favorecer los BLIPs, como son la presencia de infecciones por herpes simple, infecciones de vías urinarias, entre otras, en las que podemos saber que si tomamos una muestra de carga viral cuando el paciente tiene estas coinfecciones, podremos esperar la presencia de un BLIP en el resultado de esa toma de muestra. Esto es reportado en diversos artículos médicos como el de Cardoso en el 2016 y Hellinger en el 2005. ¿Qué opina, doctora Rocío? Bueno, que aparte de la falla viral existen dos tipos de falla que se evalúan con base al conteo de CD4 y el estado clínico del paciente. Se determina como falla inmunológica a la disminución sostenida mayor o igual al 5% de CD4 a cualquier edad. Y según la condición clínica del paciente como falla clínica, cuando aparecen nuevas infecciones oportunistas y no existe la evidencia de progresión de la enfermedad durante el tratamiento antirretroviral. Gracias, doctoras. Bueno, pues dado que la adherencia es el tendón de Aquiles del tratamiento, vamos a continuar con la pregunta número 3. ¿Cuáles son los factores más importantes que evalúan en la adherencia al tratamiento? Doctora Jennifer, ¿podría comenzar, por favor? Claro, los factores más importantes en cuanto a los pacientes podríamos encontrar la edad, sexo, ausencia del apoyo social o familiar, un bajo nivel social o escolar, socioeconómico, lo que nos va a llevar a que tengan una vivienda inestable, que tengan o no toxicomanías y que en conjunto nos va a llevar a que ellos tengan una mala calidad de vida. Y bueno, también pueden intervenir religión, si tienen condición indígena, o la misma dificultad de acceso a los servicios médicos o que tengan una condición migrante. Doctora Lisette, ¿usted qué opina? Sí, claro, concuerdo con usted, doctora Jennifer, pero solo está tomando en cuenta las características del paciente y hay que tomar en cuenta también la actitud de este. Por ejemplo, si tiene baja autoestima, vergüenza de su propio diagnóstico o desorientación sexual, desconfianza u hostilidad hacia los profesionales de la salud o alguna exageración del temor a los efectos adversos de su tratamiento, insatisfacción en la atención médica brindada o en la relación con su médico, van a ser obstáculos que igual van a interferir en su adherencia. Doctora Maricruz, ¿tiene alguna observación sobre lo comentado? Sí, por supuesto. Quisiera decir que ambas han enfocado solo en lo que respecta al paciente, pero también debemos de ver la parte del personal de salud, la insatisfacción laboral, la falta de disposición del médico para interactuar, responder dudas o escuchar al paciente. Además, en casos donde exista homofobia, misoginia por parte del personal de salud, afectarán la adherencia del paciente. Ok. Doctora Gabriela Pérez. En general creo que hay tres principales causas en los problemas de adherencia, que son la toxicidad, porque si un paciente se siente mal tomando el medicamento, no lo va a tomar por los efectos adversos, por factores sociales o personales, o también por situaciones del régimen, como el número de dosis, el número de tabletas, y sobre todo en la población pediátrica, el que no les den el diagnóstico de manera temprana, cuando se enteran cuando ya son adolescentes o de manera de sorpresa, puede interferir mucho con el enojo del paciente y falta de adherencia. Doctora Jennifer, le cedo la palabra. Correcto lo que mencionan, son varios factores que intervienen en diferentes esferas y lo que tenemos que hacer es investigar a fondo y ver dónde es necesario hacer las intervenciones pertinentes para evitar una mala adherencia y por lo tanto una falla al tratamiento. Doctora Lisette, ¿quiere agregar algo más? Sí, claro. Me gustaría también, como mencionó la doctora Gaby Pérez,
Es un grupo muy importante y que a veces no es mencionado frecuentemente como son nuestros niños. A veces intervienen otros factores como la falta de compromiso del familiar responsable, la falta de revelación del diagnóstico al niño, la transición de niño a etapa adulta, las fórmulas pediátricas limitadas, el desagradable sabor de las soluciones y tamaño de las tabletas, pues todo esto va a llevar al fracaso terapéutico al menor. Me gustaría que cada una brevemente me dé su opinión sobre si en su práctica profesional diaria, ¿cuáles de estos factores consideran que son los más difíciles de incidir en el paciente? En mi caso, el difícil acceso a los servicios de salud en mi estado, por la lejanía en las comunidades y la mayoría de mis pacientes tiene un bajo nivel socioeconómico, pues esto influye en la ausencia hacia las consultas y por lo tanto va a llevar al fracaso terapéutico en su tratamiento. A mi parecer es un poco de todas las esferas, pero siento que lo que más predomina es la red de apoyo que a veces es nulo o muy poco. Y la inaccesibilidad para la consulta, ya que por la carga de trabajo a veces las consultas las hacemos mecánicas y ya no le podemos dar un seguimiento al paciente o no hacemos intervenciones a tiempo que dificultan o hacen que caigamos en una falla. En mi caso, en el IMSS, creo que la consulta a veces es asignada a médicos que tienen poco interés por el VIH y que aparte tienen muchos estigmas hacia los pacientes, lo cual hace que se crea la credibilidad de los pacientes hacia los médicos y terminen abandonando la consulta. Sí, yo que veo pacientes pediátricos, no he visto pacientes con falla virológica, pero sí con respuesta virológica incompleta en un paciente con púrpura. Y lo que sí veo es la inasistencia de los familiares, ya sea por cuestiones del familiar, por cuestiones de trabajo, por comorbilidades del mismo familiar o por situación económica. Bueno, ya he evaluado todo lo anterior. Vamos a continuar con la pregunta 4. ¿Qué debemos evaluar para individualizar el tratamiento antirretroviral de rescate en primera falla? Doctora Rocío, por favor. Sí, claro. Bueno, en primer lugar, hay que verificar el diagnóstico de falla. Y bueno, idealmente realizar un genotipo para valorar con precisión las mutaciones que se están presentando, sin detener el cambio del tratamiento antirretroviral. Es muy importante. Y sobre todo porque, bueno, en todos los centros pues se tiene la disponibilidad del estudio, ya que sabemos que es algo caro. Y bueno, una vez realizado el genotipo, pues verificar qué fármacos están aún realmente activos, ya que sabemos que, bueno, debe haber 3 fármacos totalmente activos y para ello podemos basar en el score de Stanford. Y bueno, es muy importante que ese esquema tenga los 3 fármacos como tal. A veces puede ser que se quede con un esquema con 2 o 2.5 fármacos, pero son casos muy especiales. Doctora Arandi. Es correcto el protocolo que comenta la doctora Rocío, pero considero que se debe de ir estructurando un plan de manejo integral de pacientes en falla. El plan debe incluir tanto la programación de estudios de laboratorio que comenta la doctora Rocío, entre otros, y con el equipo multidisciplinario hacer el plan de cómo trabajaremos la adherencia del usuario y realizaremos el seguimiento hasta garantizar la indetectabilidad, con métodos directos e indirectos para la medición de la adherencia que sean más adecuados para el paciente, que disminuyan los sesgos, integración a grupos de adherencia que con el COVID-19 se dificulta un poco, llamadas telefónicas de seguimiento o mensajes de texto para corroborar ingesta de pastillas, entre otros. Esto considero se debe establecer previo al cambio de TAR para evitar una nueva falla. Continúe, doctora Rocío, por favor. Bueno, y ya teniendo los fármacos, en lo que podemos contar, entonces ahora vamos a la parte clínica, como la edad y el género del paciente. Esto es muy importante, bueno, ya que se aboguen. Ya que, bueno, entonces habría que valorar la edad, el género del paciente, que bueno, también no es lo mismo atender a un paciente psicológico, pero así como también los roles que maneja a nivel social, tanto los hombres como las mujeres. Muy importante determinar las comorbilidades que puede ser diabetes, hipertensión, osteoporosis, renales, epidemia, apatías, problemas psiquiátricos e incluso osteoporosis, que bueno, en esta patología sabemos que se utiliza la rifampicina, entre otros medicamentos, y que puede interactuar con el antirretroviral. Y bueno, respecto al fármaco, considerar las características como la barrera genética, la robustez, las interacciones que pueda tener el medicamento
valorar la situación también laboral del paciente, esto va a ser muy importante, y sobre todo también el estado anímico que pueda tener el paciente. Doctora Erandi, ¿quiere agregar algo más? Debemos estar al pendiente aún de medicamentos que quizá podemos considerar más inocuos, como los métodos hormonales para planificación familiar, para antes de otorgar un esquema, verificar que no alteren la efectividad del TAR. Por eso sugiero el uso de la aplicación iChart de la Universidad de Liverpool para poder verificar antes de instaurar un tratamiento, verificar que no hay interacciones y ya poder ver otras opciones terapéuticas tanto para el VIH como para cualquier otro tratamiento que requiera el paciente. Gracias, doctoras. Vamos con la pregunta 5. Según las guías internacionales, ¿cuáles son los esquemas recomendados? Doctora Gaby, adelante, por favor. Aunque se reporte presente una resistencia, hay fármacos que aún tienen actividad parcial y se pueden continuar. Por ejemplo, inhibidores de proteasa y los ITRAN. No olvidar que aunque el paciente no haya utilizado un fármaco previamente, será 100% activo, ya que existe la mutación cruzada en algunos. Doctora Maricruz, ¿qué opina? Bueno, en general las guías recomiendan el rescate realizarlo con inhibidores de proteasa, inhibidores de integrasa o fármacos previamente no utilizados. Ejemplo, inhibidores de fusión de CCR5, obviamente realizando un tropismo previamente. Doctora Gaby, ¿qué dice la guía de Sencida? Sencida nos dice que ante falla a los análogos no nucleósidos, un cambio empírico podría ser TAF con entricitabina más un IP como lopinavir-rito, darunavir-rito o bien darunavir-cobicistat, o bien agregar igual un inhibidor de integrasa como dolutegravir. Si se reporta ningún ITRAN activo, dejar un eje con 2 ITRAN más lopinavir-rito, enviar a comité y valorar biterapia. Ante falla a un IP, reforzar adherencia. Recordar que es raro la falla a estos. Si se reporta la mutación M184V, dejar tenofovir con entricitabina más darunavir-rito o darunavir-cobicistat. Si se reporta mutación al gen proteasa, enviar a comité. Ante falla a un inhibidor de integrasa, solicitar genotipo de integrasa y enviar a comité. Y dejar TAF con entricitabina más un IP, que sería darunavir-rito o lopinavir-rito. Y en las guías de Estados Unidos, el rescate con un IP sería con darunavir, lopinavir o bien un inhibidor de integrasa como dolutegravir. Doctora Maricruz, ¿qué menciona Gesida? Gesida es muy importante mencionarla porque es de las únicas que menciona la biterapia. Ellos mencionan, bueno, en primera instancia un rescate con IP y también con un IT como dolutegravir, pero sí mencionan el rescate con biterapia cuando queremos un esquema con no nucleósidos o sin medicamentos como Ditran, que hay una intolerancia más bien. ¿Qué pueden concluir con respecto a las guías, doctora Maricruz? Bueno, pues en general el rescate con IP, con inhibidores de integrasa y siempre cuando hay una falla un IP, sospechar mal apego. De todos los IPs, las 4 guías coinciden en algo, que darunavir es el fármaco con mayor barrera genética y que no se han reportado mutaciones cruzadas con otros fármacos. Además, que la dosis de los IP va a cambiar en el rescate a las dosis habituales y no olvidar que siempre tenemos que realizar el apoyo del comité. Y siempre tener presente que esto es lo recomendado por las guías, pero ya hemos visto la necesidad de siempre evaluar de forma integral al paciente para poder individualizar al tratamiento según sus necesidades por edad, estatus de riesgo de inadherencia o bien comorbilidades para evitar interacciones medicamentosas. ¿Qué opinan de la biterapia? Bueno, como ya mencioné, solo la prueba Gesida, pero sí la menciona un poco más la guía europea, no aprobada ni por Sencida ni por la guía estadounidense. Está basada en el estudio EARNEST, el cual, bueno, eran pacientes en falla que no se les realizó ningún genotipo previo. El cambio fue totalmente empírico. ¿Y qué observó ese estudio? Pues no inferioridad en un esquema lopinavir-ritonavir más raltegravir versus lopinavir-ritonavir más no nucleósidos. Pero hay que reconocer que en el estudio Second Line se pudo observar que en los resultados reportados no hubo inferioridad en el tratamiento con lopinavir-rito más raltegravir contra los esquemas basados en las recomendaciones de la OMS, que es utilizar 3 medicamentos activos basados en un IP más 2 ITRAN, aunque tampoco hubieron detalles que denotaran mayor beneficio en el control virológico en ambos grupos de pacientes, por lo que la recomendación sobre utilizar la biterapia considero que debe ser encaminada a pacientes que por comorbilidades no sean candidatos a utilizar un triple esquema con 2 ITRAN.
Gracias, doctoras, por su participación. Yo quiero concluir sobre algo que no se mencionó y creo que es muy importante. Actualmente ya contamos con más diversidad de inhibidores de la integrasa y pues como por ejemplo dolutegravir y Biktarvy, con el Bictegravir, que tienen una barrera genética aún más alta que raltegravir, además de ser medicamentos de una sola pastilla al día que facilita la toma para el paciente y que vienen coformulados, e incluso dolutegravir también viene en presentación aparte. Se ha convertido en medicamentos de primera línea y pues bueno, en cuanto al Bictegravir, aún la siguiente diapositiva, pero, gracias doctora, aún no se dispone mucha información y la directriz actual es otorgarlo solo a pacientes como primer esquema real o virtual. Y según lo que marca GESIDA en su documento de resistencias del 2018, menciona que el perfil de resistencia de Bictegravir muestra bastante similitud con el de dolutegravir, aunque publicaciones como la de Santoro y la de Fornavayo del 2019 y 2020 mencionan mayor actividad antirretroviral del Bictegravir contra el dolutegravir en estudios clínicos con pacientes con resistencia a otros inhibidores de la integrasa. Según los documentos de resistencias de GESIDA que les comentaba, la mutación E92Q con la G140E confiere alto nivel de resistencia a todos los inhibidores de integrasa, incluyendo Bictegravir, pero también la combinación de mutaciones G140C con la S con la Q148R o H o K, como se ve en la diapositiva, según lo observado en el estudio de Chiang y Jones del 2016, aún con estas mutaciones, Bictegravir mostró mayor actividad antiviral conservada contra dolutegravir. La siguiente diapositiva, por favor. Es importante tener presentes los estudios Sailing que se muestran en la diapositiva, sus resultados, y el Viking, estudios realizados en pacientes con fracaso virológico, en donde valoraron la eficacia de dolutegravir y de raltegravir en pacientes experimentados a tratamiento. En el estudio Sailing fueron pacientes experimentados nunca expuestos a inhibidores de la integrasa, y dolutegravir mostró tener una barrera genética más alta, como vemos en la diapositiva. Solo 4 pacientes de dolutegravir contra 17 pacientes de raltegravir presentaron falla virológica. En los estudios Viking, en especial en el Viking 3, se observó que pacientes con la mutación Q148 y otras 2 mutaciones reducían la respuesta en un 96% del fármaco. El número de fármacos activos en el régimen no tuvo como tal un impacto en la predicción de la respuesta mientras no hubiese estas mutaciones que se mencionaron. Fue en este estudio donde se observó potente actividad antiviral independiente de dolutegravir en pacientes con enfermedad avanzada y muy limitadas opciones terapéuticas, aún en pacientes con mutaciones a raltegravir o al Bictegravir. Esto es importante conocer, dado que ya encontramos mutaciones a inhibidores de la integrasa, en especial a raltegravir, que fue utilizado como medicamento de primera línea de tratamiento, sobre todo en mujeres embarazadas, a quienes se les detectaba el VIH durante el embarazo. Pero tenemos que saber que a pesar de ser medicamentos con excelentes opciones terapéuticas, pueden desarrollar resistencias a estos fármacos y por lo mismo deben utilizarse de forma adecuada, bajo lo sugerido de acuerdo a las guías internacionales y garantizando un adecuado manejo de la adherencia a tratamiento. Y no olvidar, como dijeron las doctoras, que ante cualquier duda, mejor recurrir a los comités de expertos correspondientes, porque pues nuestro objetivo es primero no hacer daño. Muchas gracias, esto fue nuestra presentación. Listo.